Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, en el libro de Números, en el capítulo 11. Vamos a leer el verso Números, verso 17. Nos va a servir como base a lo que queremos plantear, comunicar, compartir en esta hora. Gloria a Dios. Esto es un estudio y es bastante extenso. Yo voy a hacerlo muy breve, lo más breve posible. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas, que a veces, a veces decimos muy extenso, no lo voy a compartir hoy porque no hay tiempo, pero vamos a hablar de la transferencia de espíritus, ¿sí? No se me asuste nadie, pero ese va a ser el tema, acerca de lo que es la transferencia de espíritu, y vamos a tratar de tocar por lo menos algunos versículos. Tengo muchísimos versículos aquí que hablan del tema, pero si usted encontró Números capítulo 11, verso 17 y se pone de pie, lo vamos a leer, por favor, si el que puede, ¿verdad? Números 11, verso 17. Y dice así la palabra del Señor: y yo descenderé y hablaré allí contigo, espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre, Señor. La procesamos con nuestra mente y te damos gloria y honra a ti, Señor. Háblanos, Señor, instrúyenos, guíenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, siempre el tiempo es corto, pero el versículo que hemos leído nos habla de el Espíritu. Ustedes saben, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que cuando hablamos la palabra Espíritu, cuando usted la encuentra, esa palabra escrita con una capital, o sea, con una letra mayúscula, encabezando la palabra Espíritu, o sea, una E mayúscula, la Biblia hace esa distinción. La distinción es, en nuestro idioma, el castellano, es que esa E mayúscula significa que se trata del Espíritu de Dios. Amén. Cuando está con una minúscula la palabra Espíritu, obviamente no se trata del Espíritu de Dios, sino que se trata del espíritu humano. Y hay otra clase de espíritus que también nosotros vamos a hacernos referencia ahora. Ese espíritu humano puede ser contaminado, ¿sí? El espíritu humano, no confundir, por eso hago el énfasis con el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados cuando no conocíamos al Señor Jesús, cuando todavía no le habíamos recibido. Eso significa, ese término muerto, no porque no teníamos vida física, porque respirábamos, comíamos, dormíamos, andábamos, trabajábamos, hacíamos un montón de actividades propias de alguien con vida, ¿sí? Usted estaba vivo físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos cuando no conocíamos al Señor. Amén. Eso significa que el espíritu humano que Dios había puesto y puso en nosotros no tenía verdadera vida espiritual. Estaba muerto, estaba apagado, estaba allí en una condición que no podía relacionarse con Dios. Porque la única manera que el espíritu humano sea vivificado, diga conmigo, vivificado, entonces es cuando el Espíritu Santo lo toca y lo vivifica. Para que eso ocurra, tiene que entrar el Espíritu de Dios en nosotros, y nosotros le tenemos que dar cabida, abrir las puertas al Espíritu del Señor, ¿sí? Eso significa que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, entonces lo que está sucediendo es que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo entra en nosotros, y nosotros de buena voluntad lo hemos recibido. Amén. No se nos forza a recibir al Espíritu de Dios, no se nos ha forzado a recibir a Cristo. Es un acto voluntario de nuestra cuenta, ¿sí? Nosotros ejercemos voluntad y tenemos poder de decisión. Eso lo encontramos, teológicamente hablando, como
el libre albedrío. El libre albedrío significa el poder de decidir lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, los seres humanos somos los únicos seres vivos sobre esta tierra que tenemos ese poder de decisión, tenemos ese libre albedrío. Entonces, cuando recibimos el Espíritu del Señor, y ese Espíritu es procesado primero por nuestra mente, alojado en nuestro corazón, que es el alma, ¿sí? Pasa entonces a alojarse y a permanecer en nuestro espíritu humano. Eso significa que nuestro espíritu humano entonces es tocado por el Espíritu Santo y es vivificado. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. Bueno, entonces, si usted ha recibido a Cristo, entonces usted tiene un espíritu humano vivificado. ¿Sí? Recuerde que somos tripartitos, como siempre decimos. El apóstol Pablo dice que debemos guardar irreprensible todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. O sea que el ser humano está compuesto de un espíritu que Dios puso ahí, que es todo un alma, y también de nuestro cuerpo, que es lo que más conocemos, o lo que más se conoce, ¿verdad? Es el cuerpo. Pero entonces el espíritu humano entonces está muerto hasta el momento en que es vivificado por el Espíritu del Señor. Una vez que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo entró en nosotros, entonces empezamos a tener vida espiritual, empezamos a relacionarnos con Dios. Esto no es absolutamente ninguna religión, ¿sí? Ninguna religión, se trata de una experiencia de vida. Diga conmigo, experiencia de vida. O sea, esto es una experiencia que como seres racionales, vivos, con libre albedrío, podemos acceder porque de nuestra voluntad decidimos hacerlo. Le decimos: entra, Señor Jesús, ven a mi vida, Señor Jesús, te recibo, Señor Jesús. Entonces el Espíritu de Cristo entra en nosotros y empezamos entonces no a ser parte de una religión, no a ser parte de una iglesia. Empezamos a tener verdadera vida y empezamos entonces a ser seguidores de Cristo, a ser hijos de Dios, ¿sí? Discípulos del Señor, pero con vida que no nos pertenece a nosotros, ¿sí? Sino que es la vida divina, la vida de Dios que está en nosotros, y comienza un proceso de crecimiento espiritual en nosotros. Amén. Entonces, así es como el Espíritu Santo toca el espíritu del hombre. Pero ahora, nuestro espíritu, así como puede recibir el Espíritu Santo de Dios, también puede recibir otro tipo de espíritu. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay espíritus que no son de Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos habla extensamente de esa condición, que hay espíritus inmundos, por ejemplo, espíritus de enfermedad, espíritus de distinta forma y manera que se han manifestado y se siguen manifestando. Hoy vamos a estar hablando no de seres espirituales caídos como muchos espíritus, sino de influencia que los demonios, también espíritus caídos, utilizan esas influencias para que ellos administran esas malas influencias que están ejerciéndose en núcleos o en personas que han sido casa o son casa de esas influencias negativas y espíritus negativos, y entonces allí esos espíritus hacen prácticamente lo contrario a lo que dice este verso. Aquí este verso que hemos leído dice que Dios le dice a Moisés: tomaré del espíritu que está en ti. Dios, Jehová de los ejércitos, le dice a Moisés esto: tomaré del espíritu que está en ti. ¿Qué espíritu estaba sobre Moisés? ¿Un espíritu caído? ¿Una mala influencia? Absolutamente no. Estaba el espíritu que el Señor había desarrollado en la vida de Moisés. Moisés tenía un espíritu humano, pero que había sido tocado por el Señor, ¿sí? Y tenía un llamado particular, porque Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, que había sido llamado a libertar al pueblo de Israel que estaba en la esclavitud. Amén.
Entonces, en la vida de Moisés había muchísimas virtudes. El espíritu humano de Moisés era un espíritu muy virtuoso. Amén. No todos los seres humanos tienen la misma virtuosidad, ¿verdad?, en su espíritu. Hay personas con un espíritu amable, hay personas con un espíritu hosco. ¿Cuántos conocen de esa clase de personas? Hay personas simpáticos, otras personas que no son tan simpáticos, pero todo nace de su espíritu. ¿Sí? Cuando usted se encuentra con alguien con cara de limón, ¿sí?, entonces, ¿qué está encontrándose usted? Con una persona con un espíritu amargado, con un espíritu ácido, ¿sí?, con un espíritu no muy agradable, ¿sí? Son personas que necesitan ayuda, porque todas esas condiciones se pueden superar con el favor de Dios. Amén. Pero mientras tanto, entonces, ese espíritu que se adquiere por muchos factores y de muchas maneras, es innumerable la manera como se transfieren esos espíritus a las personas, porque de eso se trata el tema. No estamos hablando de que se transfieren los demonios, que también sucede eso. Solamente voy a mencionar un caso, cómo se transfiere un demonio, ¿sí?, de un ser humano a otro. El caso más, hay varias situaciones que pueden generarse para que alguien reciba un demonio, pero lo más clásico es que un demonio se transmite por un acto sexual inmoral. ¿Me estoy explicando? Cuando alguien tiene una relación sexual, ¿sí?, llámese del carácter y del género que sea y con el género que sea, pero una relación sexual inmoral, adulterio, fornicación, homosexualidad, etcétera, etcétera, entonces lo que sucede en ese tipo de relación es una mezcla. La palabra adulterio significa mezcla, ¿sí?, una mezcla de espíritus. ¿Me estoy explicando? Entonces, fíjese el caso de un hombre que sale con su auto, su carro, recorre las calles y de repente una mujer le hace señas, se detiene el carro, esa mujer es una prostituta, entonces el hombre la carga, sube a su carro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene una relación sexual, ¿verdad?, con esa prostituta este hombre. Ese hombre es casado, tiene hijos, tiene familia, y esa es la vida de muchas personas hoy en día. Lamentablemente tenemos que decirlo así, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos en una calle que aquí andan muchas prostitutas caminando. Entonces, y esas prostitutas están ofreciendo sus servicios sexuales a cambio de dinero, obviamente, venden su cuerpo, pero lo más triste es que ninguna de estas personas sabe realmente lo que está sucediendo cuando está aconteciendo la relación sexual, ¿sí?, de adulterio, de fornicación, la inmoralidad. Lo que está sucediendo es que se están transfiriendo demonios de un lado para el otro. ¿Me explico? Los demonios que trae esa mujer, imagínense que a lo mejor antes de acostarse con ese hombre, se acostó con 10, con 20 hombres. Y esos 10, 20 hombres, o viceversa, ese hombre que se acostó con 10 mujeres, ¿sí?, recibió espíritus caídos, demonios, que trabajan en la vida de las personas. Y entonces ahí es donde esos espíritus hayan cabida entrando en la vida de las personas. ¿Me explico, hermano? Por eso no nos extraña cuando hay personas que dicen, me pasa esto y me pasa lo otro, y me duele aquí, me duele allá, y no se solucionan mis problemas, y tengo esta aflicción, esta depresión tan profunda, y todo esto tiene un origen, todo tiene una razón de ser. Nadie se agarra a un dolor así nomás por agarrárselo. Hay una fuerza espiritual trabajando, y en algún momento esa fuerza espiritual tuvo la oportunidad de entrar. ¿Me estoy explicando, hermano? Bueno, la manera más clásica para que entre una fuerza espiritual de estilo es un sexo ilícito, ¿sí? Un acto degenerado, un acto homosexual, un acto depravado. Usted ya sabe a qué cosas nos podemos referir a eso. Amén.
no es necesario hacer tantos detalles de eso. Otro de las formas, y digo ese nada más, porque si no, no termino, es cuando uno se involucra en el ocultismo. ¿Sí? El ocultismo, una parapsicóloga, parapsicólogo, tarotista que echan las cartas, que en la palma de las manos, que la bruja que tira el cuerito, que cura el empacho, ¿sí? Doña María, la del barrio, vio que siempre hay una Doña María que cura algo, ¿no? Bueno, entonces eso es un campo ideal para que los espíritus también influyan y se transmitan a las personas, porque lo que necesita un espíritu caído es que alguien le crea. ¿Cómo entró el pecado a nuestros primeros padres? Cuando Eva le creyó a la serpiente. Y cuando ella comió del fruto, la serpiente o el espíritu de la serpiente entró en ella. ¿Me explico? Por eso los seres humanos tenemos una naturaleza caída. Después comió también Adán, recibió el mismo espíritu. Por eso, hoy en día, ¿verdad? El ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. Amén. Esto, repito una vez más, no es religión. Esto es una experiencia de vida cotidiana. O tenemos la vida de Dios o no la tenemos. Amén. No importa la religión que sea la persona. Puede decirme, yo tantos años practico esto, tantos años practico esta religión, yo soy fiel a mi religión, cumplo los mandamientos, hago esto, hago lo otro. La religión me pide que vaya aquí, que vaya allá, yo voy, hago procesiones, hago esto, meditaciones, etcétera, hago ejercicios espirituales con los yogis, con esto, con los otros, voy a reuniones espiritistas, haga lo que haga la persona y la religión que tenga, ¿sí? Si no tiene a Cristo está muerto. Amén. Bueno, entonces Dios le dice acá a Moisés, tomaré del espíritu que está en ti. ¿Quién es el que toma el espíritu que estaba sobre Moisés? Dios mismo. ¿Y qué dice? Y pondré ese espíritu que está en ti, lo pondré en ellos, con un fin, con un propósito, para que le ayuden a Moisés. Moisés estaba llevando la carga solo. Porque la carga que Dios pone, o la que tenemos de parte de Dios, no la podemos nosotros sobrellevar, escuche esto, con nuestras fuerzas. Ningún ser humano es lo suficientemente fuerte para sobrellevar una carga que Dios pone sobre nosotros. El servicio en la obra de Dios es algo titánico. ¿Sí? Es algo titánico. Cuando usted sirve al Señor, se va a enfrentar a fuerzas espirituales de maldad. Se va a enfrentar contra su propia carne. ¿Sí? Se va a enfrentar con mucha oposición. Va a haber gente que va a creer en lo que usted dice, pero va a haber gente que no va a creer. Gente que se va a apoyarlo a usted, pero va a haber gente que no lo va a apoyar. Eso sucede en la obra de Dios. Uno al principio cree que todas las cosas son muy bonitas, ¿sí? Pero el tema es que después de algunos años sirviendo al Señor, usted va descubriendo los caracteres y cómo esos caracteres son tan fluctuantes en las personas. Y eso tiene una razón de ser, porque las personas, en vez de afirmarse sólidamente, enraizarse en las cosas de Dios, se van afirmando en sus propias convicciones, se van afirmando en palabras que escuchan de los demás, se van afirmando en emociones propias y nada más. No se afirman en la palabra de Dios. Por eso es que les toca ser volubles, variables. Un día se levantan bien, otro día se levantan mal. Un día dice, sí, yo primero alabo al Señor, y luego ya usted lo ve todo agüitado, todo que no quiere alabar a nada, que me quiere ir rápido del servicio, no saluda a nadie, porque está influido por un espíritu que le ha sido impuesto. Así como Dios puso el espíritu que estaba en Moisés sobre los demás, eran 70, y repartió la carga de Moisés, entonces también los espíritus caídos, Satanás, los demonios, hacen estos procesos espirituales, obviamente que no poniendo cosas buenas sobre la gente, sino que de gente mala pone espíritus malos sobre otras personas. Amén. Por eso nosotros tenemos que velar en esto. Un ejemplo le voy a decir nada más. Un hijo
Todos tenemos hijos aquí. Fue criado para ser parte de una familia unida, buena comunicación, respetaba él el hogar, las reglas del hogar, asistían esa familia al culto junto, ¿sí? Pero de repente, él no quiere estar con la familia. ¿Alguien vio esa situación? Él ya no quiere saber nada de ir a la iglesia, de ir a las reuniones. Él empieza a vestirse raro, ¿sí? Usted empieza a preguntarse qué le estará pasando. No hemos discutido, no hemos peleado, no le hemos recriminado nada, le tratamos bien, etcétera, etcétera, pero cambia su carácter, su actitud. Antes venía sonriente, voluntarioso, servicial. Ahora cambió, ¿sí? Del día a la noche, un cambio. Y uno no se explica qué es lo que sucede. Bueno, lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Con seguridad ese hijo, que ahora ha cambiado, ha conocido a otras personas, a otros amigos, que son rebeldes con sus padres, ¿sí? Tienen comunicación, se relacionan, se ven, se encuentran, hablan, comparten. Y ese espíritu que está sobre esa jovencita, ese jovencito rebelde, ¿sí? Entonces los demonios, ¿qué hacen? Toman de ahí y ponen ahí. Me estoy explicando, hermanos. Amén. Eso es una transferencia de espíritu. No es que directamente un demonio es impuesto sobre otra persona. Que llegado a la situación puede ocurrir, ¿sí? Pero es la influencia. ¿Me explico? Amén. Es la influencia. No estoy diciendo que hay un demonio de rebeldía, ni que hay un demonio de otra actitud negativa, ¿verdad? No, estoy diciendo que hay una situación en donde algo negativo en el carácter de un niño, de un joven, ¿verdad? Es producto de una transferencia. Hubo un contagio, por decirlo de otra manera. Esa jovencita que antes oraba, leía la Biblia, le gustaba venir a la escuela bíblica, le gustaba alabar al Señor, ahora ya de repente no, le interesan otras cosas. Las redes sociales son una gran transferencia de espíritus hoy en día. Son canales de perversión en algunos casos. Hay cosas buenas, pero la mayoría de las cosas es mala, ¿sí? Y usted dice, ¿cómo un teléfono, una computadora, una tablet puede trabajar de esa manera? Es que precisamente las influencias negativas influyen en la vida de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Por imágenes, por palabras. Y todas esas cosas van siendo sembradas en la mente, ¿sí? Viene una persona de carácter inmoral y empieza a trabajar, ¿verdad? Y empieza a sembrar sus palabras. Nunca el diablo se va a presentar como diablo, ¿sí? Entonces, esa jovencita, ese jovencito cree que todo eso es verdad. Recibe una invitación aquí, una invitación allá, ¿sí? Y cree que hay amor verdadero, cree que las cosas estas suceden así, y que hoy en día muchos tienen ese tipo de noviazgos, de relaciones, amistades, como usted quiera llamarle. Pero de repente, el verdadero espíritu que está en las personas se va a manifestar. Solo hay que esperar la ocasión y el momento para que ese espíritu se manifieste. Amén. Entonces, pero ya sucedió la transferencia. Ya la persona, ya el joven, la jovencita, hablo de jovencita, pero esto le pasa a cualquiera, ¿sí? A un hermano, adulto, hasta a un viejito, ¿sí? Porque tiene un espíritu y hay el enemigo y hay influencias. Por ejemplo, otro ejemplo, bueno, yo creo que acá no hay ninguna hermana que vaya a Zumba, ¿no? Pero vamos a usar ese ejemplo. Como cualquier otra actividad social, yo no digo que está mal ir a una Zumba, está mal cuidar la salud, hacer ejercicio, no está mal, está bueno hacer ejercicios, muy bien.
¿verdad? Si uno es favorable a la salud. Pero el problema está, y escucho, está en esto. Una persona va a un cierto lugar para hacer con una sana y buena intención, ¿sí? Por su salud, quiere bajarse unos kilitos, ¿sí? Quiere aprender cosas de nutrición, es bueno aprender esas cosas, pero resulta que ahí hay otras gentes. El Zumba no es una iglesia. ¿Me explico? Otras gentes con sus problemas, con sus cargas, que ni saben ellos cómo van a reducir esas cargas. Tienen la esperanza de bajar unos kilos, pero bien deberían de pensar las toneladas de cargas negativas que están sobre su vida y no las pueden resolver. Me estoy explicando, hermano. Usted va a encontrar esos lugares atestadas de ese tipo de personas conflictuadas. Porque el que no tiene a Cristo, escuche bien esto, el que no tiene a Cristo tiene un problema. Si alguien me dice, ¿quién tiene un problema? Yo le voy a decir una sola respuesta. Tienen problemas los que no tienen a Cristo. Ah, no, pero yo soy religiosa, religioso. Tenés un problema. Sos incrédulo, incrédulo a Jesucristo. El que no cree en Cristo tiene un problema, y el más grave de los problemas. Amén. Entonces, ¿qué sucede ahí? No, pero fíjese que ¿cuántos días son aquí de Zumba? Bueno, tiene que venir por la tarde, porque siempre es por la tarde, ¿no? Bueno, para las que pueden, a la mañana y qué sé yo. Bueno, no, pero entonces hay reuniones a toda hora, a su gusto y piacere, como a usted le guste. Le vamos a dar ahí. No es como la iglesia que tenemos los domingos, ¿verdad? Pero resulta de que ahí entonces, bueno, se empieza una amistad por aquí, una que le pide el teléfono, otra esta, ¿usted dónde vive? Por aquí, por allá, oh, qué bueno. Bueno, usted sabe, sí, que yo tengo un trámite que hacer y no sé esto. Bueno, yo le puedo llamar y le puedo ayudar, yo le puedo recomendar un abogado, le puedo recomendar aquí, allá. Y se empieza a desarrollar una amistad. Me estoy explicando, hermano. ¿A cuántos no le ha pasado eso? ¿Sí? Una amistad, ¿sí? Una amistad que yo considero negativa. ¿Por qué? Porque el principio de comenzar a ir a ese tipo de lugar era bajar de peso, pero ahora empieza a ganar peso de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque esa intercomunicación, interacción con otras personas va a provocar que esas influencias negativas que puedan tener esas otras personas las pueda recibir esta persona que tiene el buen deseo, la buena intención de bajar de peso. ¿Me explico, hermano? Amén. Y el problema viene acá, más grave. ¿Por qué? Cuando es creyente, el que va a uno de esos lugares, el que es creyente, ¿sí? Viene los domingos, viene de la 1 a las 3 de la tarde, hoy más tarde. Entonces, viene y esas amiguitas, como amiguitos también, a lo mejor hay lugares para bajar de peso para hombres, no sé. Entonces, viene y le dice, fíjate una cosa, el domingo a la 1 te invito, ¿sí? A un día de campo. ¿Un día de campo? Sí, a un Metropar por aquí. Te invito a que vengas con tus hijos, con tu familia. Sí, pero se acuerda el creyente o la creyente. Oh, pero a la 1 yo tengo la reunión de iglesia. Y le dice, es que yo tengo compromiso. ¿Qué compromiso? Es verano, verano es corto acá. Vamos ahí a comer una carne asada, los chicos se meten en el agua, hay unos jueguitos, compartimos. En la iglesia no puede estar 2 horas, pero en el Metropar puede estar 10 horas y no se cansa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No, pero no puedo porque yo tengo... ¿Qué tienen? No, es una iglesia. Que faltes un día a la iglesia. No te vas a ir al infierno por eso. No te vas a ir al infierno porque faltes un día.
No, no se va a ir al infierno por un día, pero ese es el comienzo del camino hacia el infierno. ¿Me escuchó? Es el comienzo. ¿Por qué? Porque perfecto, faltó, pastor, no puedo llegar, usted sabe que yo tengo algunos compromisos. Ok, yo no le pregunto nada. No. Cada quien es dueño de hacer lo que quiere, ¿no? Si la iglesia no es dueño de nadie, ¿sí? Pero empieza una caída. Cuando la excusa es lógica, es genuina, es verdadera, ¿sí? Se detecta. Yo me doy cuenta cuando me... Entonces, es lógico. Cuando hay una cuestión genuina, verdadera, cuando hay un compromiso real. Pero cuando es una pavada de esas, ¿me explico? Entonces, ¿qué sucede? Va, pasa su día, disfruta, cree que disfruta, pero eso fue la oportunidad de recibir más influencia negativa. ¿Por qué? Porque pasó más tiempo con fulanita, con menganita, que tiene problemas con el marido, que se está divorciando la otra, que está separada, que está lo otro, que esta tiene pelea, y que otra se agarró, que otra es drogadicta y tiene adicciones, y que a patapín y patapán, que tiene mal carácter. ¿Y usted qué cree? ¿Qué va a agarrar una persona cristiana? ¿Qué va a agarrar en una cancha de fútbol un creyente? Se lo digo que yo era fanático del fútbol. ¿Qué voy a agarrar yo ahora viendo un juego de fútbol? ¿Sí? Si no está Jesucristo ahí, ¿a qué voy a ir yo a ese lugar? ¿Me explico, mi hermano? Pero hay que disfrutar la vida. La vida, la verdadera vida es Cristo, mi hermana, mi hermano. A Él tenemos que aprender a disfrutar. No es disfrutar de lo que el mundo dice que se tiene que disfrutar. Porque cuando nosotros hacemos lo que el mundo dice, estamos dándole la espalda a lo que Dios dice. ¿Un solo amén? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Bueno, hay una transferencia de espíritu. Los espíritus se transfieren. Son los lugares igual. ¿Qué voy a hacer yo en bar, por ejemplo? El bar era también era mi segunda casa. Los clubes, los bailes eran mi segunda casa. Yo no podía permanecer antes que no conocía al Señor en mi casa. Era como que tenía que salir de ahí. Era una prisión mi casa. Yo era soltero. Yo no podía permanecer en mi casa. Había algo que me empujaba, que ya tenía que salir. A vagar, ir a algún lado, a buscar un amigo, aquí, allá. ¿Qué tenía que hacer yo? Pero claro, yo no sabía nada. ¿Y qué agarraba en esos lugares donde iba? En un bar. ¿Qué podía agarrar en un bar? Se te acercaba un borracho al lado. Los bares están llenos de borrachos. Borrachos que lo dejó la mujer y te empieza a contar, sí, porque se fue, que no. ¿Qué podía agarrar? Que la esposa lo dejó, que lo echaron del trabajo. Y claro, ¿cómo no van a echar un borracho? Si los lunes no va a trabajar, anda todo el día dormido, peligrando, cortándose un dedo. Los managers no son tontos, miran a una persona y ven cómo trabaja, y si lo ven ahí tamboleante, lo ven hablando sonceras, sandeces, out. Yo si soy patrón hago eso, out. No quiero esa clase de personal en mi empresa. En mi compañía quiero gente de trabajo. ¿Por qué cree que los patrones, los dueños de compañía tienen lo que tienen? Porque saben administrar sus compañías y saben tomar decisiones, ¿sí? Y a veces uno dice, lo echaron, que no fue justo. Claro que fue justo. Claro que fue justo. Si esa persona no estaba rindiendo, si esa persona llegaba tarde todos los días, si esa persona tenía conflictos, si esa persona discutía con sus compañeros, si esa persona se robaba algo en el bolsillo, si esa persona estaba allí, ¿verdad?, no haciendo su trabajo bien, ¿por qué sostenerlo?
¿Por qué? Si usted es patrón, va a entender eso. Entonces, el tema es que, ¿qué voy a aprender yo en un bar? Cuando yo me convertí, yo iba mucho a esos lugares, pero dejé de ir, porque me di cuenta que ahí no recibía nada bueno. Me enteraba del problema de que lo dejó la mujer, que los hijos no lo respetaban, que le había pegado una trompada al hijo, que la hija le daba vuelta a la cara. Esas son cosas que pasan en la gente, en los hogares de la gente que no tiene a Dios. Amén. En un hogar cristiano no pueden pasar esas cosas. O reina Cristo, o reina el diablo. Amén. Pero entonces hay transferencias de espíritus. Cuando en un hogar se desata una pelea, una discusión, un griterío, uno grita por acá, otro por allá, los vecinos llaman a la policía. Acá llaman a la policía y está muy bien que llamen a la policía. Si nadie tiene que andar peleando, ¿verdad? Y si más si se dice, oh, soy cristiano y el domingo viene a la iglesia. Sale con una Biblia. ¿Y el vecino que usted cree que no ve? Oh, ahí va el cristiano. Ahí va la cristiana. Está vestida de cristiana. ¿Sí? Sí me estoy explicando. Pero la boca no está convertida. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, ¿sabe esos casos cuántos hay? Lamentablemente, ¿verdad? Entonces, el tema es de que estas cosas suceden porque un espíritu se recibió. Hay algo que sucedió. Otro caso, y ya se me va el tiempo. Un líder en una congregación, para hacerlo más directo. Una buena persona, un buen hermano, enseña, tiene una buena imagen, da un buen ejemplo, buen padre de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente algo cambia. Anduvo por aquí, anduvo por allá. Yo lo he visto tantas veces esto. Usted ve que acá no somos de invitar a muchos predicadores. Es más, hace muchísimo tiempo que no invitamos predicadores. Yo fui evangelista por muchos años. Ahora el tema, evangelista es alguien que visita congregaciones, predica en la calle, etc. Entonces, la experiencia me enseñó que a veces cuando usted invita a alguien que no conoce, es un riesgo, es un problema, porque usted no lo conoce. Yo le invito a alguien, tiene que ser alguien que conozco, o si no que tengo muy buena referencia de alguien que conozco. No es porque vi un video en YouTube. No. Por mí puede decir, hablar como un ángel en YouTube. Yo analizo el espíritu que traen las palabras. Veo cuánto hay de sí mismo y cuánto de Dios en el mensaje. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Entonces, me ha tocado ver que viene y le impone la mano ese supuesto o pseudo evangelista. No se deje de imponer las manos por cualquiera. Acá en la congregación, usted pertenece a esta iglesia, perfecto. ¿Sí? Pero si usted va a visitar otra iglesia, no se deje imponer las manos. Aparte, hay un riesgo visitando iglesias que usted no conoce. ¿Sabía usted eso? Hay un riesgo, porque hay transferencias de espíritus. Yo ahora estoy hablando bajo la influencia del Espíritu de Dios. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y me esfuerzo por ser lo más veraz y lo más compatible con lo que la Biblia dice. Puedo equivocarme, por cierto, sí. Pero me esfuerzo para que espíritu, la Biblia nos habla de espíritus que no son de Dios, ¿sí? Tengo un montón de versículos. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu
que el que habéis recibido, esto lo habla el apóstol Pablo, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 4. O sea, que puede haber alguien predicando otro Jesús, otro espíritu. Hermano, yo lo he visto. Otro espíritu. Las personas, si no están bien instruidas en la palabra, espiritualmente estables, pueden ser engañadas muy fácilmente. ¿Sí? Pero si usted está leyendo su Biblia bien, ese espíritu le va a costar mucho trabajo engañarlo a usted. Pero eso sucede. Hay espíritus engañosos, mentirosos. Yo conozco pastores, no voy a dar nombre por supuesto. Hay congregaciones lideradas por líderes en pecado. Hay iglesias donde hay gente en pecado y están ministrando la palabra de Dios. Esa palabra, sí es verdad, lean lo que dice la Biblia, pero va impregnada de un espíritu negativo. ¿Me explico? La gente abre la boca y dice amén. Entró a la palabra, pero entró con una mezcla. ¿Me explico? Recibió un espíritu mezclado. Verdad de Dios por un lado, pero creyó a una mentira. Sin saberlo, creyó en alguien que el diablo ha derrotado. Lo ha vencido. Tenemos que orar por esos líderes, claro, pero se tienen que arrepentir para ser restaurados. Hay congregaciones, no muy lejos de aquí, pero que se dan ese tipo de situaciones, que engañan a las personas, hermanos queridos. Entonces, ¿qué espíritu hay ahí? Aparte hay mucho error. No conocen. Las personas van y dicen, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Y dicen amén a algo que no saben bien. ¿Sabe lo que significa amén? Así sea. Usted está aceptando, está afirmando que eso es así. Amén. Si usted no entiende, ¿me explico? Porque en la imposición de mano hay una transferencia de espíritu. Por eso Dios le dijo a Moisés, ponle la mano a estas personas encima. Ora por ellos. Y el espíritu que está sobre ti, lo voy a poner también sobre ellos. Amén. Esto es muy importante y muchas veces las personas no entienden este tipo de situación. Vamos a mirar algunos versos, ya me pasé la hora, ya estamos en la hora. El Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, Romanos 8:16, dice, da testimonio a nuestro espíritu, minúscula, de que somos hijos de Dios. O sea, es el Espíritu Santo que está en nuestro interior que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nunca digas soy una hija, un hijo de Dios si no tienes el testimonio. Si usted es una hija o un hijo de Dios, usted va a sentir el testimonio del Espíritu Santo que está en usted, diciéndole, eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Y las hijas y los hijos de Dios no están inclinados a vivir en pecado. Porque si usted vive una vida de pecado, usted no tiene a Dios. Se está engañando a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Santo, que sabe tanto. Porque la gente piensa así. A mí me escriben así. Yo ni contesto a veces. La mayoría de las veces no contesto nada. ¿Para qué perder el tiempo con gente que solo busca criticar? Que está gobernada por un espíritu de crítica. Porque también ese es un espíritu que se transfiere. Ese líder espiritual, que era un buen líder, pero de repente cambió. Empieza a hablar por aquí. Nunca va. No te saludó. A mí tampoco. Hacen así. Tú sabes que
que el diezmo, que la ofrenda. Parece que lo único que le interesa es eso. Gracias a Dios que no predicamos tanto de eso, ¿no? Pero hay gente así, hermano. Porque ellos tienen una carga espiritual negativa. Y entonces la labor de los espíritus que los gobiernan es que la transmiten y la depositen en otros. Y cuando hayan cabida, porque un oído se abre para oír esas palabras, como se abrió el oído de Eva, cuando de todo árbol podían comer, menos de uno. Pero la serpiente le dijo a Eva, con que Dios dijo que de todos los árboles del huerto no podían de comer. ¿Me explico? Como el proceso de la mentira. Y como Eva le respondió y le dijo, no, del árbol que no podemos comer es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe Dios? Respondió la serpiente astuta. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos van a ser abiertos? ¿Saben Dios que ustedes van a ser como Dios? Por eso Dios no quiere que ustedes sean como Él. Un Dios egoísta. Satanás, la serpiente antigua, dijo, su pastor Dios es egoísta. Él no quiere que ustedes tengan lo que Él tiene. Eso no es democracia. Así habla el espíritu rebelde, el espíritu de Satanás, el primer rebelde. Es un tirano. Está en el trono. Es un tirano. Él sabe bien que usted, cuando se lean los ojos, ustedes no van a morir. Sí, pero Dios dijo que moriremos. Morirán espiritualmente, porque fíjese una cosa. No sabemos el tiempo que pasaron en el huerto del Edén, Adán y Eva. O Eva y Adán. Ellos podían comer de todos los árboles. De algún árbol comieron el tiempo que estuvieron, ¿no? Porque había frutos espléndidos, maravillosos, sabrosos. A la vista era tentador. Una manzana, ¿sí? La fragancia, ¿sí? ¿Qué fruta le gusta? ¿Cómo? ¿Mango? Bueno, ahí había. Habrán comido de eso. Comieron de aquí, por acá, por allá. Pero fíjese el detalle. Eterna al momento que lo comían. Porque el árbol de la vida representa a Cristo. Pero sin embargo, escogieron escuchar a la serpiente. Ese es el árbol que le va a abrir los ojos. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el árbol que va a hacer de ustedes como dioses. ¿Verdad que la tentación es grande? Hoy seremos como dioses. Eso es lo que propone la brujería, el satanismo, las artes ocultas. Que la gente tenga poder. ¿Poder para qué? Para el mal, para vengarse, para hacer algo en contra de alguien. Para eso la gente quiere poder. Mucha gente vive con un espíritu de venganza. Me las va a pagar, lo que me hizo no va a quedar así. La trompada que me dio en el ojo no va a quedar así, no, se va a hinchar. Se va a hinchar. Pero la gente humillado, le voy a poner un pie en la cabeza. ¿Pensó alguna vez así? ¿Qué espíritu lo estaba gobernando cuando pensaba así? ¿El de Dios o el del diablo? Cuando uno tiene el espíritu de Dios, no piensa en el mal de los demás, por más que los demás sean muy malos. Yo cuando me convertí tenía una frustración contra los tiranos y le decía a Dios, ¿por qué no le quitas la vida a ese tirano? Señor, si en ti está el poder, sacalo de ahí, del gobierno, a esa clase de personas. Pero Dios se calla la boca. Mire si nosotros fuéramos dioses, ¿no?
¿Cuántos quedarían sin cabeza? O yo por lo menos, ¿no? Bueno, entonces yo decía, no, esa persona no debería, es una injusticia. No es justo que esté gobernando un país semejante persona. Sus dichos, sus actos, su forma, roban a la gente. A mí me indignaba esas cosas. A otra gente parece que no. Pero bueno, pero como cristianos, ¿qué tenemos que hacer nosotros por los líderes? Por todos. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que orar ¿por qué? Por nuestras autoridades. Amén. A pesar de que no nos guste, políticamente hablando, no nos guste esa autoridad. Pero nuestro deber como cristianos es orar por todos. Amén. Sean que procuren nuestro bien o procuren nuestro mal también. Oremos por ellos. Aunque nuestro corazón engañoso quiera decir lo contrario, pastor, se está equivocando, ¿no? ¿Cómo voy a orar por ese tirano? Que venga un huracán y se lo lleve. ¿Verdad? Me quiero vengar, me hizo sufrir. ¿Cuánta gente hay acá? Este país recibe inmigrantes de todos lados, gente que ha huido, persecuciones políticas, ¿verdad? Que encontraron refugio aquí, en esta nación. Fíjese usted una cosa, Estados Unidos es una nación poderosísima. Y yo antes me preguntaba y decía, ¿por qué Estados Unidos no usa su arsenal atómico? En su momento lo supo usar en Japón. ¿Por qué no lo vuelve a hacer y extermina a todos esos miserables? Hay una razón. En esta nación, aún gracias a Dios, todavía el Espíritu de Dios está. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esta nación, si se mantiene en pie, no es por los gobernantes, sino por la oración de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo, la que ora por los gobernantes. Quizá usted me diga, son muy pocos porque yo no lo hago. Claro, usted no lo hace. Pero hay quienes sí oran por los gobernantes, sí oran por esta nación, sí oran por los presidentes, aunque no nos guste. No son compatibles con mis ideas. Están en contra de la iglesia. Fíjese, tengo que terminar, no voy a seguir en esto. Pero bueno, el tema es tan extenso esto que vamos a encontrar muchísimos ejemplos de cómo los espíritus se transfieren. Por eso le dije que esto es algo muy extenso. Entonces, nosotros encontramos que el enemigo siempre va a estar ahí, ¿verdad? Para controlar la vida de las personas. Solamente unos tips, ¿verdad? Para que nosotros evitemos que el enemigo nos use como títeres. El diablo es muy astuto, hermanos. El diablo sabe cómo utilizar como títeres a las personas. Hay personas que se jactan de su inteligencia, de su sagacidad, astucia, ¿sí? Pero el diablo es más astuto que ellos. Lo sabe usar. ¿Cómo tenemos que hacer entonces? ¿Qué estrategias utilizar contra la transferencia de un mal espíritu? Y tuve que resumir muchas cosas. Dice la Proverbios 25-28, dice, como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. No pone freno a su espíritu. Si se identifica con esos casos que dimos, si es arrogante. Se distingue las personas arrogantes de los no arrogantes, ¿verdad? Se distingue del arrogante del humilde. El arrogante busca reconocimiento. El humilde no. El humilde es el que honra al Señor. El arrogante busca el reconocimiento de los hombres, pero el humilde busca el reconocimiento de Dios. Amén. No es humilde el que anda con los zapatos rotos. Humilde es el que tiene el corazón roto. La vida
le enseñó a ser humilde. Nació en un lugar pobre, sufrió carencias, vio como los hijos de otros tenían lo que sus padres no le podían dar a él. ¿No? Tienes algunos de universidades, estudios. Por eso, cuando más se infla la cabeza de las personas, escuchen, cuando más se infla la cabeza de las personas, también se infla el corazón, con arrogancia, superioridad, espíritu de superioridad. Yo no soy como ustedes porque yo soy de aquí o soy de allá. Porque de la colonia donde yo soy, no hacemos esas cosas. Hacen otras peores. ¿Sí me estoy explicando, hermano? El espíritu arrogante, soberbio, se compara. Yo soy más santo que los demás. Soy más bueno que los demás. Yo hago lo que los demás. ¿Vio esas situaciones? Fácil detectarlas. Aquella no está a la altura. ¿Qué te está diciendo? Yo sí estoy. Cada uno es lo que es. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Unos mejores, otros no tan mejores. Y si detectamos que hay gente en nuestro corazón, lo detectamos y decimos: pobre hermana, pobre hermano, oremos. Amén. Oremos. Pero pastor, fíjese que... No. Oremos. Oremos. Porque podemos estar bajo la influencia de estos espíritus negativos. Y ese espíritu negativo nunca nos va a llevar a buen puerto. Nunca nos va a permitir llegar a ese puerto que todos buscamos. Porque todos tenemos el deseo de servir bien a Dios. Eso no me cabe ninguna duda. Pero hay que ver cómo llegamos a ese puerto. Algunos braceando a nado, otros pueden llegar en una canoa, en un bote, pero otros pueden llegar en un barco. Yo prefiero llegar en barco, impulsado por la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. O sea, percibamos las cosas. No dice la Biblia que tenemos que orar los unos por los otros, pero claro que la iglesia... Una vez alguien me dijo: no, yo no voy a la iglesia, y eso es muy común que se escucha, ¿verdad? No voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. ¿No lo escuchó? Es que yo conozco a fulanita, fulanito, conozco aquí, allá, ese pastor. Una vez alguien me dijo: yo conozco los pastores de Detroit, por eso no había ninguna. Así me dijo un comerciante. Era el esposo, no era un comerciante en sí, era el esposo de una doctora. Yo le estaba predicando el evangelio. Me dijo: no, Carlos, te equivocas conmigo. Yo nunca voy a ir a esas iglesias. ¿Por qué? Yo conozco a todos los pastores, conozco a aquel, me daba nombre y apellido. Esto y lo otro. Le digo: no tienes que fijarte en eso, porque de repente sí tienes razón. Pero ¿qué importa que él tenga razón? Si no somos seguidores de hombres, ¿verdad? ¿Somos seguidores de quién? De Cristo. Amén. De Cristo. Él es nuestra guía, Él es nuestro Señor. No nos salvan las iglesias, no nos salvan los hombres. Nos salva Cristo. Amén. Eso es lo importante. Entonces, tenemos que controlar nuestro propio espíritu. Tenemos que cuidar nuestra lengua, cuidar nuestros afectos. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, Proverbios 4:23, guarda, ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que ya termino, hermano, ya termino. Dice, tenemos que seleccionar cuidadosamente los socios. ¿Escuchó socios? ¿Qué entendemos por socios? Personas que de común acuerdo entablamos más que una amistad. Puede ser una amistad comercial, una relación comercial, y usted se une en un yugo desigual con alguien que no tiene sus mismos ideales,
sus mismos planes, sus mismos propósitos. ¿Me escuchó? ¿Escuchó? Entonces, usted se une con esa persona o ese grupo de personas que a lo mejor no tienen el mismo plan que usted tiene. Usted quiere ir al cielo, ellos no. Ellos no quieren ir al cielo. Usted le habla de Cristo y ellos le dicen, ¿qué? Yo tengo mi religión. ¿Qué tiene que tomarse de socio esa gente? ¿Por qué relacionarme con ese tipo de personas? Me puedo relacionar comercialmente, le vendo, le compro, pero no me asocio. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ah, no, pero ahí se siente bonito, yo siento muy bonito. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. ¿Qué comunión? O somos o no somos, hermano. Si alguno siente que no es cristiano, no sea cristiano. Si no hay una obligación ser cristiano. Ser cristiano es el camino de salvación. Amén. Pero hay mucha gente que no le parece. Hay algunos aspectos cuestionables para ellos del cristianismo y entonces dicen, bueno, parece que yo me puedo ir al cielo. Porque en esta religión no, esta parece ser algo mejor. Está creyendo en otra religión, pero no tiene un Señor. Porque si tuviera un Señor, va a hacer lo que su Señor le dicta. ¿Cuántos alaban a Dios? Si Cristo le dice, de esta manera, de esta es la forma, en esta forma vas a tener victoria, en esta forma vas a llegar al cielo, de esta manera vas a ser una persona verdaderamente exitosa y no una persona sufrida por los demonios. ¿Sabe cuánta gente conozco que abraza los ideales mundanos? Tienen problemas en la casa, con las esposas, con los esposos. Tienen situaciones con los hijos. Viven su vida independientemente. No se sujetan a nada ni a nadie. Discúlpeme que uso un término un poquitito. No estoy alterado, ¿eh? No. Tengo que darle el énfasis, hermano. Porque el énfasis se lo da la palabra de Dios. O eres frío o eres caliente, porque a lo tibio lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Eso lo dice la Biblia, lo dice el Señor. ¿Cómo nos consideramos? ¿Frío, caliente o tibio? En esto no hay margen de error. No podemos ser tibios. Vamos a ser vomitados de la boca del Señor. Oh, pero ¿el Dios de amor hace esas cosas? Claro que sí, si lo dice en su palabra. Vamos a ponernos de pie. Hay mucho más para decir, pero hasta aquí llegamos por hoy. El domingo vuelva. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hay mucho más. Pero, ¿le gustaría que siguiéramos el domingo? Amén. Pocos. Amén. Vamos a orar a ver qué el Señor quiere que nosotros compartamos. Porque cada vez que se predica algo, no es que predicamos algo porque nos da la gana, nos viene en gana. Oramos. Oramos. Y el Señor te pone que compartir. A lo mejor esto, usted que está muy bien espiritualmente, usted que está perfecta, que está perfecto, bueno, usted no era el mensaje, ¿sí? Pero de repente por ahí hay alguno solito por ahí hay algún publicano en un rincón golpeándose el pecho, diciéndole: Dios, sé propicio a mí, pecador. Como el publicano que el Señor relató acerca de que se acercó al templo buscando el favor de Dios porque se sentía mal, desfalleciente. El publicano era un hombre pecador, recaudaba impuestos, le robaba a sus paisanos,
sentía mal vivir esa vida. Ya no quería vivir más eso, pero no sabía cómo hacer. Y se le ocurrió la idea: si en un lugar tengo que morir, voy a morir en el templo de Dios. Y llegó ahí, y en el fondo estaba solito él. Oh Dios, sé propicio a mi pecador. Y allá adelante había un fariseo, todo circunspecto, engalanado con sus vestiduras farisaicas, su mente impecable. Y alzó también su oración para que todo el mundo la escuche. Gracias te doy, Dios, por ser yo lo que soy. Doy diezmo de todo. Doy diezmo hasta de la menta y el eneldo que cosecho. Una persona intachable. Soy un ejemplo. Y soy como aquel publicano ahí tirado en el fondo que dice que es un pecador. No, yo no. Gracias a ti, Señor. Pero el Señor de ese fariseo no era el Dios de Israel. Su Dios era Él mismo. Él mismo era su Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Salió de aquel lugar justificado el publicano antes que el fariseo. Porque el fariseo no quebrantó nunca su corazón. ¿Y quién no puede quebrantar su corazón con Dios? Se ama mucho a sí mismo, gobernada por el orgullo, la soberbia. No puede quebrantar su corazón. Pero el publicano sí. El publicano lo había perdido todo, honra, honor. No tenía ninguna cosa. Buscaba su refugio en Dios. Y lo encontró. Salió de aquel lugar justificado, liberado de la carga. El fariseo salió como entró. Nuestro Señor Jesús siempre daba en el clavo. Sus enseñanzas, sus discípulos la escuchaban, se extasiaban. Gracias, Señor, por enseñarnos que a un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, Señor. Así nos quiere el Señor, hermana. Humillados, contritos. Porque no hay mucho de qué jactarnos. Yo diría, no hay nada que el hombre se pueda jactar de sí mismo. Nos hacemos necios cuando queremos enfatizar algo que creemos que somos y no somos nada. Porque si no es por la gracia de Dios, nunca estaríamos aquí. Es por la pura misericordia. Cada vez que me acuerdo de eso, le digo, Señor, gracias por escoger a alguien como yo. No merecía nada, Señor. El último orejón del tarro. Lo último que se podía escoger. Pero, Señor, a ti te plació salvarme, darme la mano, levantarme. Y me alientas para que abre mis labios y mi boca, dándote gloria, honra y honor, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Nada hay en el hombre de lo cual éste pueda jactarse. Nada. Ni pastores, ni eminencias, ni teólogos,
Ni nada, ni nadie sobre la faz de la tierra, nunca lo hubo, ni lo habrá hasta que el Señor venga. El único digno de recibir gloria y honor es pura y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. No somos mejores que nadie. No. No. Hermana querida, hermano querido, no somos mejores que nadie. No. El apóstol sabía decir: somos lo que somos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Si hay algo bueno, es la gracia de Dios en nosotros. Es un don de Dios, un regalo, un favor inmerecido. No lo merecíamos. Aquí, entre los que me miran, nadie se merecía nada de Dios. Pastor, ¿cómo dice eso? Lo dice la Biblia, por eso lo digo. No éramos merecedores de la salvación. Por su amor, por su misericordia, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo era uno de ellos, como el apóstol Pablo dijo: el más grande de los pecadores era yo. El más grande. Pero nos salvó. Te salvó. Somos salvos. Otros podrán oírte decir estas cosas y dirán: está loca, está loco. Déjalo que digan lo que quiera. El día declarará las verdades eternas. Llegará el día en que eso será manifiesto. Y el mundo va a tener que caer postrado delante del Señor. La Biblia lo dice: toda rodilla se doblará delante del Señor. Hoy desprecian a Jesús, hablan mal de la iglesia, hoy desprecian a los creyentes, pero llegará el día en que van a doblar su rodilla delante del Señor. ¿Y quién crees que va a estar detrás del Señor? Tú y yo, la iglesia de Jesucristo, los lavados y comprados por la sangre del Cordero de Dios. Vamos a juzgar. En ese día sí vamos a juzgar. En ese día vamos a juzgar a un mundo pecador, incrédulo, creído. Pero el Señor va delante nuestro, hermana, hermano. Sirva al Señor. No se deje influenciar por las cosas negativas y por los espíritus. Póngale stop a las malas influencias, a las relaciones tóxicas, a las personas que de una u otra manera están intentando descaminarlo. Están intentando mostrarle el pelo en la leche, el puntito negro en la pared blanca. Hay personas que nacen para la crítica, especialistas. Acá hay un puntito. Acá hay un puntito negro. ¿Sí? Ah, no, tú no lo tienes. El que sea sin pecado, que arroje la primera piedra. ¡Qué sabio, mi Señor! ¡Qué sabio! Vamos a darle gracias al Señor y nos despedimos. Levanta tu mano. Invitamos a los que están allí mirando también, si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor, su Salvador. Es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. Recíbelo hoy, solo diciéndole: te recibo, Señor Jesús. Te abro mi corazón, Señor. En esta hora, en este día, entra en mí, Señor Jesús. Te necesito. Dile así al Señor Jesús: recibe a Cristo ahora, porque de gracia te es ofrecido. Recíbelo porque es gratis. Recibe
porque hoy tienes la oportunidad. Recíbelo porque tu corazón todavía sigue latiendo. Recíbelo porque tus pulmones siguen respirando. Recíbelo ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es día de salvación. Hoy, quizás alguien en la casa, varón, mujer, hoy es el día de salvación. Invita a Jesús a entrar. Invítalo. Porque estás en tu hogar, escuchando, en la cocina, como tu vida es diferente. El Espíritu de Cristo es el mejor que podemos recibir. Vamos a orar. Si hay alguien que necesita salud, si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levante la mano. Gloria a Dios. El poder de Dios está aquí para obrar en tu vida, para obrar en tu corazón, para allí estar engendrando fe. La fe viene de parte de Dios, es un don. Ahora dile gracias, Señor, gracias. Te recibo, Jesús, los dones, la gracia, el poder de Dios en tu vida. Ahora. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias. No le pongas oído. Vete con esto. No le pongas oído a cualquier palabra engañosa, a cualquier influencia que te quiera descaminar del camino del Señor.